Guaraní logró un triunfo vital en un partido clave para consolidarse en la punta del campeonato, con un gran acompañamiento del público legendario en la Arboleda en una linda fiesta, en un partido difícil, pero donde logró imponerse el conjunto aurinegro. En el día después de lo que había sido el triunfo de Cerro Porteño con el interinato de Jorge Achucarro, en un partido donde no tuvo mayores dificultades el conjunto azulgrana para quedarse con la victoria. Olimpia sigue sin ganar. En un partido donde calzó bien el empate, igualó 1-1 con el Sportivo Trinidense. Luqueño sufrió una durísima caída en Mallorquín. Quedó muy mal parado Julio Cáceres después de esta nueva derrota del conjunto auriazul, la cuarta de manera consecutiva. En Libertad, habíamos hablado en la fecha pasada que pareciera estar despertando, sin embargo, no lo despertó el gallo, lo durmió el conjunto norteño que viene en racha positiva después de haberle ganado a Olimpia, después de haber derrotado a Guaraní, ganó en la Huerta el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ya estamos con todo lo que dejó la fecha número 13 del Campeonato Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Una hermosa fiesta se vivió en Santísima Trinidad, donde Guaraní ofició de local en cancha de Rubio Ñu. El conjunto ñuense, dicho sea de paso, que recientemente había logrado su ascenso a Primera División y cuyo estadio ya se está preparando para la máxima categoría, utilizó Guaraní para recibir allí a Nacional. Gran acompañamiento del público aborigen, llenando totalmente la preferencia que le correspondió y también la gradería norte, la gradería que era hacia el Jardín Botánico, esa gradería que está orientada hacia el Jardín Botánico. También la zona de plateas contó con una interesante concurrencia pese al calor infernal que hacía en ese sector. El partido arrancó con 40 grados de sensación térmica, un calor sofocante, insoportable. Estoicamente, el hincha de Guaraní estuvo allí en la zona, y me refiero a los que estuvieron en zona de plateas, que fue la zona menos poblada, pero realmente había que aguantar el sol a pleno con 40 grados de temperatura, porque en la zona preferencial también se sintió obviamente el calor, pegó fuerte el sol, pero había un poco más de sombra. También lo mismo en la zona de Graderías Norte. Y con esa temperatura arrancó el partido que pese a ello, o pese a ella, a esa elevada temperatura, el partido tuvo un ritmo interesante donde Nacional arrancó mejor porque a Guaraní le costó acomodarse, principalmente porque a Guaraní tenía la gran incógnita de cómo iba a conformar la mitad de la cancha, con Luis Martínez que estaba en proceso de recuperación, que llegó para el banco, pero no para titular en este partido. Ausente ya en varios partidos, Luis Martínez reapareció en el banco en este encuentro, y Mansur, que se había eh, había sido suspendido por acumulación de tarjetas en la fecha anterior donde Guaraní había caído frente al 2 de mayo. Entonces era Aldo Maiz y quién más. Probó varias opciones Víctor Bernay. Finalmente optó por John Jairo Sánchez, el atacante que tiene Guaraní. Lo posicionó a la mitad de la cancha. En el primer tiempo no ocupó bien el espacio Nacional, por eso tuvo mayor peso por grandes tramos de esa primera mitad, pero sin sacarle todo el jugo a esa diferencia táctica que pudo haber sacado evidentemente el conjunto tricolor. Pero Guaraní se paró bien en zona defensiva, más allá de esa vulnerabilidad en la mitad de la cancha, porque toda la línea de contención recayó en las espaldas de Aldo Maiz. Aún así, Guaraní supo acomodarse y ya para el segundo tiempo ajustó los metros que faltaban en ese primer tiempo, y con mejor posicionamiento Guaraní empezó a trabajar el partido, y pese a la paridad que hubo en el trámite y donde Nacional inclusive pudo haberse puesto en ventaja porque hubo un disparo de Arrúa desde fuera del área que pegó en el poste derecho del portero Aldo Pérez, donde Nacional pudo haber abierto el marcador y había que ver después la reacción de Guaraní. Bueno, no fue gol. Guaraní sí después supo capitalizar lo que tuvo en ofensiva. Gutiérrez, que había sido amonestado muy temprano en el primer tiempo, ya jugó condicionado, y cuando apareció una inspiración de Guaraní en el área rival, taco de Iván Ramírez para la incursión de John Jairo Sánchez, que se había metido con mucha decisión,
lo termina desestabilizando, le comete la infracción a Gutiérrez, ya estaba amonestado, ve la segunda amarilla, roja, se queda en Nacional con 10, ahí se le vino toda la tarde al conjunto tricolor, porque se queda con 10 y tenía el penal en contra, penal que supo efectivizar muy bien, canjeó por gol Iván Ramírez con gran determinación en cuanto a la ejecución, y a partir de la ventaja y con un rival diezmado, Guaraní iba a disponer de espacios. Y así fue. Contó con la chance Víctor Bernay también de meter mano con los cambios que fueron muy certeros, porque aparecieron los chicos, no tiene un plantel muy largo Guaraní, entonces apela mucho a los chicos que están respondiendo. Entró muy bien Coronel, que es volante, pero reemplazó a Thiago Servín en el lateral izquierdo. Era poner un volante de lateral en lugar de un central que estaba jugando de lateral. La, 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 el mensaje estaba claro. Había que ganar el partido a como de lugar. La presencia de Romero también fue muy efectiva, porque con un Nacional ya con espacios grandes en zona defensiva y después de haber corrido con 40 grados de temperatura, pagó la consecuencia Claudio Núñez, que es un muy buen central, que había arrancado de lateral, pero pasó a jugar de central por la lesión de Cañete ya en el primer tiempo. Lo había metido a Franco como lateral puro Pedro Sarabia. Núñez pasó a su puesto natural de central. En un espacio muy abierto, quedó expuesto, le gana Romero para entrar con determinación para el segundo gol. Pudo haberle seguido el pase a Torales, que estaba con muchas ganas de recibir el balón y mandar a la red. Sin embargo, Romero tuvo la visión clara y le pegó en un ángulo imposible para el arquero Gerardo Ortiz. Un partido complejo, pesado para el conjunto aborigen, que lo supo manejar, que lo supo trabajar con mucha paciencia y sin perder el orden en ningún momento, pese a ese desajuste que hubo principalmente en el primer tiempo, porque no tenía a un volante de marca de oficio para acompañar a Aldo Maíz. Y todo lo que representa para Guaraní este triunfo, de demostrar que sí tiene carácter, que no es un equipo que va a caer después de la derrota que había sufrido en Pedro Juan Caballero contra el 12 de mayo, donde no había mostrado mucho brillo. En este partido tampoco es que haya mostrado un fútbol exuberante, pero era un partido para ganar de cualquier manera, con guapesa, con fútbol, con lo que fuere, porque se trataba de un rival directo, un rival pesado que venía de golear su partido anterior y porque Guaraní además había perdido, había que reponerse, y lo que siempre implica para Guaraní el desafío de mantenerse en lo más alto. Ese desafío histórico de Guaraní de demostrar de qué está hecho y que tantas veces ha fracasado. Ahora como que está mostrando otra imagen. Falta mucho todavía. Tendrá que ir reconfirmando partido a partido, pero pasó una prueba demasiado importante el conjunto aborigen con esta victoria, con la presencia de figuras muy importantes como la del Queso Fernández, Maíz, Sánchez, por citar a los más experimentados, porque después mayormente son chicos los que van jugando en el conjunto aborigen. Reapareció también Luis Martínez, ya en el segundo tiempo pudo ingresar, lo que le da cierta tranquilidad a Víctor Bernay de contar de vuelta con un jugador que maneja bien el puesto, esto ya apuntando a los siguientes partidos. Se viene Trinidense para el conjunto legendario en la siguiente parada del campeonato, un campeonato que está con bandera verde para todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos aquellos que están con posibilidades matemáticas, con posibilidades reales de pelear el campeonato. El caso de Cerro Porteño, que está en este periodo de transición, en la búsqueda de la confirmación del nuevo técnico. Interinó Jorge Achucarro para el partido contra Ameliano, un partido que, si bien es cierto, Ameliano no viene atravesando por un buen momento, tuvo una primera rueda muy pobre, el equipo de la B Azulada. Siempre es un desafío para cualquier rival enfrentar a Ameliano, más allá de su situación, porque cuenta con figuras, porque te puede deparar alguna desagradable sorpresa. Pero Cerro Porteño muy temprano encontró una ventaja numérica dentro del campo de juego, más allá de una superioridad futbolística que ya estaba ejerciendo en el terreno de juego, porque apareció un Cerro Porteño con mucho ímpetu y con mucha ambición de atacar, y sorprendió gratamente la inclusión del juvenil Páez, que fue una figura determinante, sobre todo en el primer tiempo, y para la condicionante que iba a tener el partido. La expulsión de Tomás Lescano, el lateral izquierdo. En la desesperación le comete la falta al chico de Cerro Porteño. El árbitro entendió que fue
un impedimento de una ocasión manifiesta de gol, por lo que le exhibió la roja directa. Muy temprano Ameliano se quedó con 10. Ya habiendo sido superado en cuanto al volumen futbolístico en ese comienzo de partido por Cerro Porteño, más la expulsión, la inferioridad numérica que se iba a dar a partir de ese momento, como que el terreno quedó muy fértil para Cerro Porteño, que trabajando el partido, mostrando esa superioridad, esa mayor ambición, terminó imponiéndose por el marcador de 2-0. El gol de Totina Amarilla, que evidentemente lo reconforta al delantero porque venía siendo muy cuestionado, marca el gol, el 1-0. Jorge Morel también marcó el gol, como ya lo había hecho en aquel interinato del año pasado, cuando Cerro había enfrentado a Sportivo Luqueño con el interinato de Jorge Achucarro, y con el gol de Jorge Morel había ganado Cerro Porteño aquel partido. Bueno, cerró Jorge Morel la victoria 2-0 frente a Ameliano, que por trámite pudo haber sido mayor esa distancia dentro del marcador. Se notó mucha buena onda en el plantel de Cerro Porteño para con el técnico Jorge Achucarro, quien se mostró en todo momento sonriente, con mucha sensación positiva dentro de la plantilla azulgrana y el cuerpo técnico. Pero la dirigencia fue muy clara en ese sentido, que Achucarro llegaba solamente para este partido, que el nuevo técnico se hará cargo esta semana. Se habla mucho de Pedro Saravia con mucha insistencia. Todo parece indicar que por ahí viene la mano, a pesar de estar mirando alguna opción, algún otro plan a nivel internacional. Por lo menos la dirigencia quiere un técnico que sea de por aquí, alguien que conozca bien el mercado para hacerse cargo de lo que queda del campeonato, tratar de apostar también fuerte a la Copa Paraguay, pero fundamentalmente apuntar al campeonato clausura. Y en ese sentido, el elegido por la dirigencia es Pedro Saravia y se aguarda la confirmación oficial. Lo cierto es que Cerro Porteño, casi sin despeinarse, se quedó con la victoria frente a Ameliano para a esa altura meterle cierta presión a Guaraní, que tenía que jugar al día siguiente. Pero al margen de lo que pueda pensar Cerro Porteño, en el que estaba arriba en ese momento en la tabla, hizo bien su deber, ganó su partido, está ahí en la pelea, apretando los dientes y pisándole los talones al conjunto legendario. Al que le sigue costando todo es a Olimpia, que arrancó muy bien contra Sportivo Trinidense. Obtuvo una ventaja tempranera, el gol de Ronnie Redes, que lo ponía con ese paso adelante con respecto a Sportivo Trinidense. Apareció con una defensa novedosa, Olimpia de vuelta en este partido, la vuelta de Tutu Vargas para hacer dupla con Manuel Capazo en la línea central, Héctor David Martínez como lateral izquierdo después de aquella mala experiencia en cancha de Nacional, donde Gaona Lugo se paseó por la derecha, en la zona izquierda de la defensa de Olimpia. Bueno, terminó pagando, cediendo el puesto a Alexis Cantero, quien para mí no fue el culpable en aquel partido contra Nacional, porque no tuvo la ayuda. Capazo estuvo muy mal, estuvo fatal en ese partido, no le cubrió nunca la espalda y tampoco se daba el retroceso de Iván Leguizamón para ayudarlo. Entonces fue una avenida abierta para la ida y vuelta permanente de Nacional en aquel encuentro. Pero Almeida optó por un cambio de hombre directamente. Lo puso a Héctor David Martínez, un defensor que tiene mucha jerarquía, pero hoy por hoy con escaso recorrido físico. No tiene el despliegue para jugar en ese puesto. Así todo, metió la pelota en el carril suyo para que corra Leguizamón, ganar el fondo, cediendo el pase para Sebastián Ferreira, quien intentó un taco, no le salió, quedó la pelota para Redes y este marcaba el 1-0. Un ambiente absolutamente favorable en el trámite para Olimpia en ese momento, como para acomodarse y tratar de ir llevando el partido de manera sobria. Sin embargo, esa sobriedad no la pudo tener nunca el conjunto decano, porque Trinidense, que es un equipo que precisamente no se destaca por perder el orden. Todo lo contrario, es un equipo que más allá de la adversidad mantiene la calma. Es un equipo que se destaca por mantener la calma en medio de la tormenta. Y si bien el comienzo, no podemos hablar de un comienzo muy tormentoso, pero sí el viento estaba muy en contra, fue trabajando principalmente con Néstor Camacho, comandando la batuta en ofensiva, y de una pelota parada, el tiro de esquina, el centro, la mano de Sebastián Ferreira y el penal que tuvo que correr el árbitro porque no le quedaba otra opción. Evidentemente el brazo estaba muy abierto y el penal que le posibilitaba a Trinidense para el 1-1 en la zurda de Néstor Camacho.
El partido se desarrolló con un trámite parejo porque Trinidense retrocedió líneas a partir del empate, como que quiso cederle un poco más de terreno a Olimpia para buscar espacios. El partido transcurrió sin mayores emociones. Sebas Ferreira tuvo un cabezazo que pasó cerca del travesaño. Trinidense insinuó lo suyo. Dentro de todo, el empate le quedó muy bien a ese partido. Jugó Eduardo Del Mas, el juvenil, el sub-18 en Olimpia, que para mí no desentonó para nada. Estuvo bien, lo cambió Almeida para el segundo tiempo, quiso fortalecer más la parte medular con el ingreso de Rodrigo Pérez, después optó por meter gente de ataque de vuelta, como el caso de Alcaraz y otros. Sin embargo, el partido ya no estaba para un quiebre definitivo, sino que se mantuvo equilibrado. Momentos para Olimpia, momentos para Trinidense. El 1-1 le quedó perfecto a este encuentro donde el hincha de Olimpia no salió de nuevo para nada satisfecho porque se esperaba otra cosa. A esta altura el hincha de Olimpia lo que espera es no una leve mejoría en cuanto a lo futbolístico, porque Olimpia sí tuvo una leve mejoría en lo futbolístico. Lo que el hincha de Olimpia pretende es que el equipo empiece a ganar y deje definitivamente esta racha horrorosa que tiene en esta temporada 2025. Pero Ever Almeida mostró satisfacción en la conferencia de prensa por la entrega del plantel, porque él también notó una mejoría y porque lo que busca es fortalecer una estructura, una base, apuntando a la Copa Paraguay, que es una obligación a esta altura para Olimpia porque en el campeonato clausura ya no tienen nada que discutir. Y otro que no tiene nada para discutir en este campeonato es Libertad, el conjunto gumarelo que se bajó definitivamente. Pensé que después de haber goleado la fecha pasada, primera victoria de Guiñazú en el campeonato y por cómo había ganado aquel partido, como que era una señal de haberse despertado para el conjunto gumarelo. Sin embargo, fue simplemente algo anecdótico, esporádico en este campeonato porque Libertad definitivamente no está. El que sí está es el 2 de mayo, está con todo. Desde la vuelta de Felipe Jiménez, con la clasificación a, a una instancia superior en Copa Paraguay por cómo se había dado, había dudas, porque hasta el minuto 90 y pico estaba fuera de todo el 2 de mayo en cuanto a la Copa Paraguay. Sin embargo, en 2 minutos dio vuelta a la historia, pasó de ronda y como que allí empezó a ganar de vuelta en confianza. Y hoy por hoy es un equipo que juega bien y que gana los partidos, que es lo más importante, que es lo que más se aprecia, pero tampoco es para dejar pasar el hecho de que un equipo juegue bien. No es solamente valorar los resultados. El 2 de mayo obtiene resultados, pero en base a buen juego. En la fecha pasada fue superior a Guaraní, ganó bien jugando de local. En la fecha anterior a esa había derrotado a Olimpia y lo había hecho bien también. Esta vez discutió mucho la gente de Libertad el penal que había cobrado el árbitro para la ejecución de Fernando Cáceres, que transformó muy bien ese penal en gol. Pero el 2 de mayo sí pudo generar esa situación. Libertad apático, lo perdió Tacuara Cardoso expulsado, después también fue expulsado el Pollo Recalde ya cuando el partido estaba concluido, pero de todos modos hablamos de un 2 de mayo que está en una racha súper positiva y que definitivamente también con su triunfo en el cierre de la fecha ha confirmado que Libertad en el campeonato clausura ya no está para meter la nariz allí en la mesa de la discusión. Uno que tuvo un buen comienzo y que parecía estar para la pelea en el campeonato es Sportivo Luqueño. Sin embargo, sufrió su cuarta derrota consecutiva. Perdió muy mal en Juan León Mallorquín. Coste que había remontado parcialmente, ganaba el General Caballero 2-0, llegó a ponerse 2-2 a Sportivo Luqueño, pero después se vino el descalabro en lo que significaría después la cuarta derrota consecutiva, 5-2, ¿eh? Una verdadera paliza en Mallorquín del General Caballero sobre el Sportivo Luqueño. Un resultado que al General Caballero le permite sumar dentro de la tabla de promedios, pero no descontar, porque Recoleta ganó. Recoleta no afloja, venció 3-1 a Tembetaré tras ir cayendo y está ahí Recoleta afirmándose en primera división. Esto en detrimento de General Caballero, que no solamente depende de su propia campaña, sino depende mucho de una caída que pueda darse con Recoleta, que es lo más cercano que tiene. Es cierto que también puede descontar con respecto a otros equipos, pero eventualmente es Recoleta el que pudiera perder de manera más drástica puntos dentro del desarrollo en esta recta final del campeonato. Está en zona roja siempre Tembetaré, al igual que General Caballero
con estos resultados que se han dado. Así quedó la tabla tras haberse disputado 13 fechas. No hay ni un partido pendiente. Todos están al día. Guaraní 28 puntos, Cerro Porteño 25, Nacional 22, Trinidense 21, 12 de Mayo escaló a la quinta posición con 19, Recoleta 18, al igual que General Caballero, Libertad Deportivo Luqueño con 17. Fíjense lo lejos que quedó Luqueño. De estar entre los primeros, está noveno. Olimpia con 13 puntos, Ameliano con 11 y último Temeter con 6 unidades dentro de lo que representa la marcha de este torneo Clausura 2025. Se vienen partidos muy interesantes en la siguiente fecha de este certamen. Guaraní, de hecho, ya juega el viernes frente a Sportivo Trinidense. Todos siempre pendientes con lo que pueda pasar con el líder Guaraní, que va a dejar el resultado puesto para todos, para Cerro Porteño, para Nacional, que son equipos que están allí a la pesca de una caída del Aborigen para poder meterse y picar en punta. Y con todo lo que va a representar también la semana en cuanto a la preparación para Cerro Porteño, con nuevo técnico, Nacional también, si por ahí se le va Pedro Saravia, todo apunta a que Pedro Saravia se va a Cerro Porteño y que podría ser Gustavo Morínigo, su reemplazante en el conjunto académico. Y nosotros aquí estaremos la próxima semana para hacer el repaso de la fecha 14. Suscríbete al canal, compartí el video con tus amigos, vamos a ir dándole crecimiento a esta comunidad futbolera que tenemos en este lugar para seguir compartiendo fecha tras fecha el desarrollo de este torneo que se está poniendo cada vez más apasionante.